Bueno, mire usted, siguiendo con el tema del coronavirus y todo lo que ello ha implicado y la desinformación que le hemos dicho que se ha propagado en las redes sociales, queremos aprovechar y le damos la bienvenida al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica del Viajero en la UNAM, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y también maestro en Ciencias Políticas y en Salud Global. Él está en el aeropuerto. Ahorita nos va a contar de qué se trata. Gracias, muy buenos días y gracias por estar aquí. Ya nos saludamos. ¿Cómo nos saludamos? Buenos días, saludos virtuales a todos. Así es, gracias por estar aquí. Doctor, el aeropuerto sin duda ha sido un lugar en donde se ha generado mucho caos, sobre todo porque la gente no ve que haya, ¿no?, estos protocolos sanitarios que se requieren. Cuéntenos qué pasa en el aeropuerto y qué puede hacer la gente que llegue de viaje de estos países que están como focos rojos, ¿no?, con el coronavirus. Bueno, mucho se ha hablado y argumentado al respecto de que no existen estos filtros sanitarios en los aeropuertos internacionales de nuestro país, pero no es así. Realmente existe todo un protocolo de vigilancia epidemiológica. Esto está a cargo de las oficinas de Sanidad Internacional de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y están constantemente evaluando la situación con un comité de urgencias sanitarias que reúne a todas las autoridades del aeropuerto, a las principales aerolíneas que lo componen, para tomar decisiones en el momento y de emergencia. Entonces, todo esto sucede tras bambalinas, obviamente. Claro. Todos los capitanes de vuelos internacionales tienen la obligación de reportar cualquier eventualidad sanitaria que ocurra durante el vuelo antes de aterrizar. La torre de control avisa al Servicio Médico de Urgencias, a Sanidad Internacional, para poder abordar el avión antes de que desembarquen los pasajeros y entonces evaluar la situación y tomar decisiones en el momento. Doctor, parte de las infecciones en América Latina provienen de Europa, principalmente Italia. Han llegado vuelos todavía, martes y jueves siguen aterrizando aviones con 300 pasajeros cada uno. Sin embargo, se habla de que solamente aquellos personajes que en el vuelo tienen manifestaciones son recibidos y atendidos. Pero ¿qué pasa con el resto que convive con ellos, que viene del nuevo epicentro del coronavirus y no entran a una revisión exhaustiva? Esto es muy importante, el tema de las revisiones médicas, el tema de las cámaras termográficas, de las revisiones de control de temperatura, no sirven, no funcionan en aeropuertos receptores que no tienen casos de transmisión en la comunidad, como es el caso de México hasta el momento. Es muy efectivo en implementarlos en países que están exportando los casos de transmisión comunitaria, como es el caso de Italia, de China, de España, de Francia, porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de casos de COVID-19 que pudieran estar sintomáticos al momento de abordar, y entonces se evita que aborden este tipo de vuelos. Pero no es así en los aeropuertos receptores, porque se diluye la cantidad de pasajeros con la probabilidad de presentar signos y síntomas. Ahora, doctor, ¿qué pasa? Como dice Alejandro, llegan estas personas al aeropuerto de México y ¿a dónde acudir? ¿Quién los revisa? ¿Cómo hacerle? ¿Qué pasa? De ahí a su casa y de su casa la convivencia que van a tener con la gente con la que viven. Bueno, aquí hay dos momentos importantes. Al momento de abordar el avión, si uno tiene signos o síntomas de enfermedad, cualquiera que sea, pero también respiratorios, pues deben de evitar el viaje, posponerlo, llamar al médico de su seguro de gastos médicos que contrataron seguramente, sí, y recibir atención de inmediata. Un viajero tiene la responsabilidad de su salud y de la salud de la comunidad a donde va a llegar. Entonces, la primera cosa que debe de hacer es que si presenta o desarrolla signos y síntomas durante el vuelo, avisar a la sobrecargo, avisar a las autoridades del aeropuerto para recibir atención médica por parte del servicio de urgencias. En el momento en que llega un viajero proveniente de regiones de estos más de 20 países que reportan transmisión comunitaria. Por ejemplo, mañana en la tarde llega un vuelo de España. Mañana, un mexicano que llega de España y que va a llegar a casa de sus papás porque vive ahí, lo que tiene que hacer es disminuir los contactos, evitar la concentración masiva, ir a eventos de concentración masiva y estar vigilante ante cualquier signo y síntoma de enfermedad. Los viajeros son los responsables de activar el sistema de vigilancia epidemiológica. Esto es muy importante, porque son ellos los que van a percibir signos y síntomas de enfermedad y ellos los que tienen que marcar a la unidad de inteligencia epidemiológica
para que se lleve a cabo el cerco sanitario o la revisión y determinar si son signos compatibles con COVID o son signos compatibles con otra enfermedad que requerirá atención médica y medicación. Uno ve lo que está pasando en el mundo, las medidas que se han tomado en países como China en su momento, que evitó todo tipo de vuelos de un lugar a otro. Italia no lo hizo en su momento y está padeciendo las circunstancias. Llama la atención que Estados Unidos, por un lado, cierra todos los vuelos durante 30 días, por el otro lado, Guatemala hace lo mismo y México el sándwich, dice casi bienvenidos esos viajeros que no son recibidos allá. ¿No estamos poniéndonos en riesgo? Las restricciones de viaje, de transporte aéreo, son efectivas en dos momentos. Para digamos que los países que están muy afectados de transmisión comunitaria, sirve recortar al 50 o al 90% los viajes hacia el extranjero para dar tiempo a los demás países y que se preparen para recibir casos importados de este tipo de países como China, como Italia, como en su caso lo hizo Singapur, por ejemplo, en fin. Hay otro tipo de restricciones de viaje que es al momento de recibir viajes provenientes de países con riesgo. Este tipo de restricciones solamente son efectivas en islas o en territorios muy pequeños en donde se reciben vuelos 1 o 2 provenientes de este tipo de regiones del mundo. En el resto del mundo, como es en el caso de Estados Unidos, solamente sirven hasta que tenemos una transmisión comunitaria con una dispersión muy grande, como está pasando en Estados Unidos, en donde ya está entrando a la máxima fase de alerta epidémica, y entonces sirven solamente para darle entre 3 y 7 días al sistema de salud para poder aliviar la sobrecarga y entonces mejorarlo y reestructurarlo y prepararlo para recibir todavía más casos. Claro. Entonces solamente en estas situaciones sirven. En el caso de México todavía no estamos ni siquiera en una fase de dispersión comunitaria inicial. No tenemos que alarmarnos al grado tenemos que estar alertas, pero no tenemos que llegar al miedo y al pánico. Okay. Recordemos que eso lo único que va a hacer es desorganizarnos, desarticularnos y entrar en caos total de tal manera que no vamos a poder ser efectivos para combatir una epidemia en cuanto se empiece a presentar. Doctor, nada más por último un poco insistir en esto. Si un familiar, ¿no? Le diagnostican el coronavirus, que viene de viaje, y tiene que llegar a una casa con su familia, ¿tiene que estar apartado? ¿Tiene que andar con guantes, con cubrebocas? ¿Cómo puede tener estos 14 días, entiendo, apartado? Recordemos que la mayor cantidad de los casos se contagia con una persona que presenta signos y síntomas. Mientras este viajero internacional no presente ni signos ni síntomas, es muy difícil que se transmita el virus a otras personas. Okay. Entonces, no deben de estar con medidas adicionales a una persona normal. Lo que sí es que hay que evitar el mayor número de contactos posible, sobre todo evitar el contacto con personas adultos mayores de más de 65 años o personas que tienen este tipo de comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas, cardiovasculares y asma o cáncer, o personas embarazadas porque pues su estatus inmune es diferente al resto de la población y pudiera llegar a contraer el virus. Pero hasta el momento hay que mantener la calma, estar al pendiente, respirar y reportar cualquier signo o síntoma a las autoridades, al teléfono, no acudir al servicio de urgencias si es que sospechamos un COVID-19. Esto solamente se sospecha con el antecedente de viaje. ¿No? Como han dicho. Ajá, porque si llegamos a una sala de urgencias, entonces vamos a poner, puede llegar a ser una tragedia, eso porque hay muchas personas enfermas en una sala de urgencias. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.